Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidísimos a un nuevo video de Astromística. Hoy vamos a hacer una reseña muy interesante que es de este tarot que es casi recién salidito del horno. Lo publicaron en Amazon por ahí en septiembre de este año, entonces está casi nuevito. Y nos vemos aquí que es el tarot de la diosa del amor, que está escrito por Gabriela Herstik e ilustrado por Julia Popescu. La editorial es Tarcher Perigee y ya desde plano nos va diciendo que este tarot es para encarnar el divino femenino erótico, ¿ok? Esto también viene de la mano de que Gabriela Herstik, creo que uno de sus últimos libros es sobre el sexo sagrado, ¿no? Entonces quizás por eso también es que hace este tarot. Entonces en la parte trasera nos muestran una pequeña como resumen de qué se trata este tarot, qué es lo que vamos a encontrar dentro, y también las redes sociales de la autora Gabriela Herstik, así como su página web. ¿Okay? Entonces voy a ponerlo más de cerca para que lo puedan ver. Si ustedes saben inglés pueden de alguna forma leer, ¿no? Pónganle pausa al video y de esa forma leen. Pero aquí en pocas palabras lo que trata de decir es que vienen las 78 cartas del tarot que buscan empoderar a las personas que lea con este tarot, especialmente a que tenga relaciones más profundas, que la diosa del amor y del sexo va a hacer sus manifestaciones a través de estas cartas. Bueno, lo que comúnmente, ¿no? dicen. Pero bueno, vamos a ver entonces la parte interior. La caja es una caja dura. Vamos a ver la parte interna. Vemos que es roja. Me encanta, me encanta. Viene con este librito que está muy bonito. La parte de atrás del libro tiene como una oración. Y algo que llama mucho la atención de este tarot es la diosa Venus aquí. Está muy bonita. A mí me encanta la diosa Venus. Vamos a ver entonces primero el libro. Ya saben que en mis reseñas a mí me gusta explicar todo de este tarot. Entonces sí les voy a dejar abajito en la caja de descripción los tiempos. Si ustedes ingresaron a este video solamente para ver las cartas, abajito van a encontrar en qué momento empiezo a mostrar las cartas. Y pueden pasarse esto del libro. Acá están las cartas, como vamos a sacarlas. Esta es la parte inferior que tiene como un diseño de nubes. Bueno, este no es de nubes, parece como una tinta que se ha regado y que se ha esparcido, ¿no? Entonces vemos aquí este librito que no tiene páginas esmaltadas, sino normalmente. Vamos a empezar acá con una pequeña reflexión de para qué fue hecho este tarot, etcétera. Te dan como la bienvenida. Te dan también una pequeña explicación de qué son los arcanos mayores, cuáles son los arcanos menores. También vas a encontrar aquí los arcanos de la corte, que ya sabemos que son el paje, el caballero, la reina y el rey, pero aquí ella le cambió el nombre a doncella, bruja, reina y crone. Crone es también significativo de bruja, pero generalmente representa una bruja vieja, o sea, que ya tiene más edad. Mientras que witch, que también es bruja, puede representar a una mujer que tiene superpoderes, pero de diferentes edades. No necesariamente que sea vieja o que tenga más edad. Creo que me hice entender, ¿no? Bueno, también te dicen aquí cómo leer el tarot. Ella explica de una forma bastante resumida cómo hacerlo. Y también en este libro ustedes van a encontrar rituales, ¿ok? Entonces no es solo un tarot así nomás, sino también rituales. Por eso que en toda esta parte ella explica cómo utilizar las cartas. Aquí explica cómo utilizar las cartas, si es que hay que quemar incienso, cuáles te recomienda, qué hierbas, etc. Y viene por supuesto una oración. Voy a ponerlo más cerca al libro. Ahí está. Viene una oración que ya te recomienda hacerlo una vez que hayas limpiado y consagrado tu mazo para que puedas conectar con la diosa del amor. Y aquí viene una explicación sin gráficos de cómo hacer una lectura de las tiradas que ella comparte aquí, ¿no? La carta del día, la tirada de las 3 cartas. También hay una tirada. Voy a ponerlo allí. Perdón si se mueve mucho el libro, pero trato realmente de mantenerlo enfocado.
También tiene aquí una tirada de la vida, la muerte y el renacimiento, con qué significado tendría cada carta o cada posición más que todo. La claridad en la mente, cuerpo y espíritu. Para el mensaje desde la diosa, aquí vemos mensaje de la diosa del amor, mensaje de la diosa de la lujuria y cómo integras los dos mensajes, ¿no? Según lo que habla acá. También para explorar la magia sexual. Y tenemos también la tirada del corazón, del corazón roto, pero para sanar un corazón roto. Y aquí viene acá, y también tenemos la tirada para conocer a la diosa o para encontrarnos con la diosa del amor y la lujuria, y así un montón. Y al final una tirada que es la cruz celta, pero para trabajarla desde el corazón. Aquí también te dice ella que a pesar de que se ha creado este tarot como para hacer un trabajo de magia sexual y energía erótica y así, eres libre de utilizar este mazo como más te guste, ya sea para trabajo personal, como para leer tarot predictivo, etcétera, como más te guste a ti, ¿ya? Entonces te dicen aquí como que te dan unas ideas de cómo podrías utilizarlo. Hay que ser claros, yo ya he leído todo el libro y más que todo este tarot es creado como para alguien que quiere hacer una práctica personal, ¿ya? O sea, a lo mucho, bueno, también podría ser un tarot terapéutico, si es que alguien es tarot terapéutico o evolutivo, pero es más que todo para eso, no está nada encaminado a tarot predictivo, o sea, ninguno. Entonces aquí ya te dice unas formas en que te recomienda utilizarlo y nos habla de meditar con las cartas. Te dice también usar las cartas como talismán, practicar magia sexual con las cartas, que sí es posible, y es posible hacerlo también con otros tarots eróticos, incluso con los tarots comunes también. Eso por un lado. Por otro lado, nos habla acá sobre las correspondencias astrológicas, los signos del zodiaco y los elementos a los que este tarot está creado, ¿ok? Entonces aquí nos dice que las asociaciones de todas estas cartas siguen la tradición de la orden hermética del amanecer dorado, donde los arcanos mayores están compuestos por 12 correspondencias zodiacales, 7 correspondencias planetarias y 3 correspondencias de los elementos. Cada una está asociada con una letra hebrea. Los arcanos menores van a representar el puesto planetario, o sea, el puesto que el planeta está pasando en los diferentes signos zodiacales, y las cartas de la corte van a estar representando más que todo elementos. Aquí deja incluso como una página web a la cual ustedes, o sea, todos podemos ingresar para aprender un poco. Yo la estuve revisando, que es 22teachings.com o 22teachings.com, que sí está interesante, es bastante cabalístico, hermético esa página. Bueno, y también nos recomienda que leamos el tarot cabalístico de Robert Wang y el libro de Thoth de Aleister Crowley. También dicen aquí que puedes utilizar el tarot como un grimorio o como un diario, ¿ya? Y te dice acá un poco cómo puedes hacerlo, etcétera. Y te da incluso una oración para que tú puedas bendecir tu grimorio. Luego vamos con los arcanos mayores, que nos da como una pequeña introducción de a qué se refiere ella. Entonces dice ella que el tarot representa la unión divina de todos los aspectos del ser reflejado en el camino de la diosa, y pone ejemplos de diosas que tenemos a Inanna, Isis, Demeter, etcétera, ¿no? Vamos a ver allí. Aquí ellos representan a la diosa viviendo a través del amor, con quien tú puedes conectar y puedas como perseguir estos misterios en cada carta. Estos son guardianes del mazo y vienen con rituales acompañados que son como portales para estas deidades, porque cada uno de los arcanos mayores tiene una diosa. Entonces dice, si tú sacas una carta y te sale en particular una diosa, sería bueno que tú investigues y aprendas un poco acerca de eso y conectar con ella a través de oraciones, meditaciones, afirmaciones, ofrendas o trabajo con la carta que te salió. Ella te recomienda mucho que escribas los resultados de cada uno de los rituales en tu grimorio y que tomes nota de cómo se sintió y de qué conocimientos tú recibiste, ¿ok? Entonces vamos a ver ejemplos de cómo se ve en el libro los arcanos, ¿ya? Entonces,
Por ejemplo, aquí está el loco, que le llama como la llave cero, que se llama The Void, es el vacío. Y la diosa Shakti está representando o está influenciado por la diosa Shakti. El elemento correspondiente es el aire. Aquí da como una pequeña explicación de por qué ella eligió a Shakti para representar al loco, qué significa el loco, qué significa para ella el vacío. Y también te da una afirmación, una pregunta como para las personas que les gusta hacer pathworking y que tienen diarios o grimorios y escriben, y un ritual que se puede hacer para conectar con el corazón de la diosa, ¿ok? Y eso es en cada uno de los arcanos mayores especialmente, porque si nos vamos a los arcanos menores, te dicen que los arcanos mayores son las diosas del amor manifestados a través de los arquetipos del egregor del tarot. Los arcanos menores, o sea, estas cartas son como la actuación o como la energía de estas diosas se da día a día. Ella dice que los arcanos menores de este tarot están sintonizados con la frecuencia del amor y el sexo, y que son como las piedras angulares que enseñan las diosas, y que estas pueden ser la belleza, el placer, el jugar, la intuición y el amor como fuerzas guía. ¿Okay? Entonces, de allí ya vienen los arcanos menores. Por ejemplo, aquí empezamos con los bastos. Los bastos en este tarot están representados por rosas. Entonces, aquí ya te explica que las rosas están conectadas con Isis, con María Magdalena, Venus, Afrodita, Inanna y Babylon, que son unas diosas que ya vamos a ver que están dentro de los arcanos mayores. Y acá habla un poco sobre los arcanos, el arcano menor. Por ejemplo, aquí vamos a ver que nos dice un poco lo que significa o qué es lo que significa para este tarot en específico. Viene una afirmación y también viene una pregunta para las personas que hacen journaling. Y así con todos. Estos no tienen como una diosa en específico, porque ya sabemos que está en los arcanos mayores. Lo que sí tienen es las correspondencias astrológicas. ¿Ok? Eso sí tienen. Algo interesante de este tarot es que no tiene los planetas como Urano, tampoco tiene el planeta Neptuno, ni tampoco Plutón. Ya, todos los otros sí, a pesar de que dice en la entrada que sí que son los 7 planetas, bueno, Urano, Neptuno y Plutón no están considerados aquí dentro del libro. Ya, entonces no tienen correspondencia astrológica tampoco. En los arcanos menores pues no hay tampoco un ritual de magia sexual o algo así, solo está en los arcanos mayores. Muy bien, vamos ahora a continuar a ver las cartas. Estas cartas vamos a empezar con la contraportada. Como ven, es una luna y tiene este fondo como de nubes en color rosado. Si a ustedes les gusta como mezclar las cartas para leer al revés y al derecho, en el libro sí van a encontrar los significados al reverso. Pero la contraportada de estas cartas como que no es lo más conveniente para leer de esa forma, porque sí van a notar cuando van a estar reversas. Ya se ve ahí que las lunas están mirando hacia otra dirección, la parte cóncava. Entonces, yo diría que mejor lo lean al derecho, todo al derecho. Pero bueno, ya como ustedes quieran, mejor dicho. Ahora, para ver la calidad de las cartas, no se ve tan mal, pero sí se quedan como dobladas. ¿Sí ven? No son tan emplasticadas, si ustedes disfrutan de ese tipo de cartas bien, pero sí llegan a quedarse un poquito dobladas. No está tan mal, o sea, no se siente de mala calidad. No es de las mejores, pero tampoco no es de las peores. El tamaño sí es bastante grande, no son cartas pequeñas. Voy a poner un ejemplo con esta carta, que este es un tamaño regular o estándar de las barajas Rider White. Justamente nos sale aquí el 3 de oros. Entonces, miren, es un poco más grande. Mide un poquito más. Entonces, sí son cartas grandecitas. Hay personas que las cortan y así, bueno, también, ¿no? La podrían ustedes cortar si no les gustan las cartas muy grandes. Vamos entonces a ver los arcanos. ¿Cuáles son los arcanos? Y tenemos aquí el loco.
Aquí tenemos al loco, que se llama aquí The Void, que se llama el vacío, y tiene esta ilustración como de un huevo cósmico. Vamos a ver el mago, que aquí se llama la encantadora, y esta personita que ven aquí es la diosa Curucuya. Recordemos que todos los arcanos de esta baraja están como liderados por una diosa. Es la diosa Curucuya. La suma sacerdotisa es esta y está representada por la diosa Isis alada. Ahí que vemos a la diosa Isis. Tenemos a la emperatriz, que aquí también mantiene su nombre, que es la emperatriz, la diosa Venus. Está muy bonita, me encanta esta carta. Tenemos al emperador, que aquí es igual una diosa, es la diosa Vesta. O sea, literal, las diosas están aquí puestas. Entonces es la diosa Vesta y aquí se llama la soberana. Ya, la soberana. Y es la diosa Vesta. Vamos a ver la siguiente carta, que es el hierofante, que en este tarot se llama la hieródula. Que en ese entonces eran esclavas sagradas. Generalmente estas mujeres pongámosle así, pros. Y digo la palabra incompleta porque luego YouTube me puede sancionar, ¿no? Entonces, estas mujeres pros, y el dinero que ganaban, ellas le daban eso a los dioses. Aquí está representada por la diosa Tara. Y bueno, ella explica también en el libro por qué eligió la diosa Tara, porque generalmente pues la diosa Tara no tiene esta connotación, y menos con una hieródula. Pero ella explica un poco por qué eligió esta diosa para este arcano. Tenemos aquí la carta de los enamorados, que está regido por la diosa Babalón y la bestia. Entonces aquí está generalmente Babalón encima de la bestia. El carro, en cambio, está liderado por la diosa Freya. Aquí la fuerza ha cambiado de nombre y se llama Lust, que es lujuria. Y esta devoción es como para la diosa Rati, que es la diosa del sexo, una diosa hindú. La diosa Rati. Generalmente esta diosa viene representado como que ella está subida en un caballo, pero obviamente como es la fuerza, ¿no? Siempre viene representado por un león. Ella le ha cambiado el caballo por un león. También tenemos la ermitaña, que está representando a la diosa Demeter. Y bueno, aquí creo que también le pone el corazón roto porque la hija está en el inframundo, ¿no? Saben la historia. Vamos a ver ahora la rueda de la fortuna, que aquí ella le dice que es una diosa que se llama Sheila Nagih. Pero yo me puse a investigar y todo eso, y algunos no consideran tanto como que fuese una diosa, sino como una representación de la lujuria femenina, y por ahí, bueno, una representación de como ofrendas para diosas femeninas o matriarcales. Entonces, bueno, aquí vemos a la Sheila Nagih, que se ve aquí el cuerpito, ¿no? Y la vulva que está acá. Aquí la justicia se llama equilibrio y estaría como representando a la diosa Perséfone. También explica en el libro por qué eligió Perséfone para esta carta, ¿ok? Porque hay algunas que uno yo naturalmente no la relacionaría con estas diosas, pero ella explica en el libro por qué ese punto de vista. Y tenemos acá el colgado, que aquí se llama la colgada, y que la diosa que estará representando es Oshun. Por eso está aquí el agua, acá abajo el agua, y las flores amarillas para Oshun. La carta de la muerte aquí simplemente se llama muerte y estaría representando a la diosa Kali. Que literal, esta es la diosa Kali. La templanza se llama templanza aquí igualmente, y esta estaría representando a la Virgen María Magdalena. O bueno, a la diosa María Magdalena también le dicen. El diablo aquí igualmente se llama el diablo, y aquí está representando Lilith. Esta es Lilith.
La torre, en cambio, igual también se llama la torre, y aquí la diosa que representa es Ereshkigal, que es una diosa del inframundo en la mitología sumeria acadia. Por eso es que está así como en roca. La estrella aquí es Inanna. Miren qué bonita. La luna aquí es Hathor, una diosa egipcia. El sol sin duda es Sekhmet, la diosa Sekhmet. El juicio es la Santa Ramera, le dice ella, que es como una compilación de diosas eróticas. Y por último el mundo, que mantiene su nombre y que aquí se llama el corazón. O sea, tanto el juicio como el mundo ya no representan ninguna diosa en específico, sino es como algo más compilatorio, como un resumen de algo, como que intenta reunir todo en un solo símbolo. Entonces aquí es el corazón. Y vamos a ver los arcanos menores, que los bastos aquí están representados por rosas. Entonces vamos a ir viendo, aquí está el as de bastos, el 2 de bastos, el 3 de bastos, qué bonito, el 4 de bastos, el 5 de bastos, el 6 de bastos, el 7 de bastos, el 8 de bastos, el 9 de bastos, el 10 de bastos. Aquí vemos al paje, que aquí se llaman doncellas, la doncella de bastos, la bruja de bastos, que es el caballero o la caballera, la reina de bastos y The Crown of Wands, que es igual como bruja, pero es más anciana, en el estadio de anciana. Tenemos el as de copas, que aquí sí se ven copas, literal. Solo los bastos le han cambiado a rosas, pero aquí sí se ven copas. El as de copas, el 2 de copas, el 3 de copas, el 4 de copas, el 5 de copas, el 6 de copas, el 7 de copas, el 8 de copas, el 9 de copas, el 10 de copas. Aquí tenemos la doncella de copas, la bruja de copas, que sería el caballero o la caballera. Tenemos también la reina de copas y la bruja de copas, de nuevo, pero en estadio anciano nuevamente. Vamos a ver las de espadas, que aquí también representa espadas, el 2 de espadas, el 3 de espadas, el 4 de espadas, el 5 de espadas, el 6 de espadas, el 7 de espadas. Recordemos que para ella las espadas aquí en este tarot son las sombras. El 8 de espadas, el 9 de espadas, el 10 de espadas. Tenemos la doncella de espadas, la bruja de espadas, la reina de espadas y la bruja de espadas, la otra bruja. Tenemos a los oros, que representan el cuerpo. Aquí está el as de oros, y que también está representado como una moneda, ¿no? El 2 de oros, el 3 de oros, el 4 de oros, el 5 de oros,
el 6 de oros, el 7 de oros, el 9 de oros, perdón, este de acá era el 8, perdón, este es el 8. Este es el 8 de oros y este es el 9 de oros. Aquí vemos al 10 de oros, que sí mantiene el árbol de la vida con las moneditas, ¿sí ven? Sí mantiene el árbol de la vida de la cábala, ¿no? Tenemos a la doncella de oros, la bruja de oros, la reina de oros y por último la otra bruja de oros. Pero bueno, entonces eso ha sido este tarot. Es bastante bonito. Vamos a ver cómo se observa o cómo se visualiza una vez puesto en la mesa. Vamos a ver, miren cómo se ve, porque a veces hay algunos tarots que son como muy bulky, ¿no? Como que tienen mucha cosa que cuando uno quiere leer se hace difícil visualizar. Entonces es como que te confunde, como que te marea. Así que vamos a ver cómo se ve en la mesa. Pues sí se ve bonito. Sí se ve bien, especialmente para estas personas que leen con pips, o sea, estos tarots que solo tienen espadas, copas y así. Puede que se les haga todavía más fácil, ¿no? Para personas que están acostumbradas a leer con gráficos, con historias como en el Rider, puede ser un poquito como mucho, ¿no? Como visualmente molestoso, pero para mí personalmente sí me gusta, sí está bonito. Me gusta que las letras estén en blanco porque siento que resaltan. Sí se me hace bonito. Y miren, se ve precioso. El arte me encanta, me encanta. Entonces, bueno, ¿cuáles son mis conclusiones con este tarot? Yo diría que este tarot no es para alguien que recién está empezando a leer tarot. No es un tarot para principiantes, porque los significados de las cartas, cuando ustedes lean el libro, no va a ser igual a los de Rider ni tampoco a los de Marsella. No está unido a ninguno. Es como que la autora hizo sus significados acorde a la experiencia de ella o acorde a la que ella, como ella lo quiso realizar, ¿ya? Entonces no tienen una relación similar a los antiguos sistemas de lectura como el Marsella o el Rider-Waite-Smith, ¿ok? Nuevamente, este es un tarot que la información que ella nos comparte es más para un trabajo personal acerca del divino femenino, especialmente en la subcategoría erótica y especialmente para personas que quizás quieren conectar más con su sensualidad, con su erotismo, que es muy precioso, es muy precioso cuando se encuentra una pareja adecuada para eso o sin pareja también, obviamente, ¿no? En tu propia experiencia. Entonces, mucho para lo que es magia sexual, para todo eso, excelente. Este tarot es buenísimo. Pero también hay que recordar que la autora nos dice, inclusive en su libro, que lo podemos utilizar como nosotros querramos. O sea, ella te pone aquí como para que ella lo creó, pero al final tú puedes utilizarlo para lo que quieras. Así, si yo quiero leer tarot proyectivo con esto, igual lo puedo hacer. O sea, yo diría que para leer tarot predictivo, sí podría funcionar, o sea, sí es posible, ¿no? Pero nuevamente, los mensajes o la información es más como para un tarot terapéutico o para un tarot evolutivo o para personas que hacen charlas de sexualidad, de salud sexual. Yo lo veo como para alguien que sea una sexóloga o un sexólogo, o también para personas que hacen círculos de mujeres y que quizás en ese día van a hablar sobre la sensualidad femenina o Afrodita o cosas así, ¿no? Entonces sí les recomendaría ese tarot para ese tipo de prácticas. Estaría muy bonito, la información es preciosa, súper recomendado para eso. Para tarot predictivo, si tú quieres leer esto como pensando que ella te iba a dar significado de las cartas en el ámbito erótico predictivo y así, bueno, te dicen aquí, pues no, no tanto así. Pero recordemos también que el tarot predictivo es como una compilación de varias ramas del tarot, ¿ya? Entonces, para poder leer tarot predictivo también tienes que saber tarot terapéutico. Eso es lo que yo sé, de lo que yo he estudiado y todo lo demás. Tienes que saber también tarot terapéutico, aunque no necesariamente tú des terapia, pero tienes que saberlo, ¿no? Entonces,
Yo diría que sí, también para alguien que haga tarot predictivo podría ser una buena adición, y en especial si es que quieres utilizarlo también para tu práctica personal. Pero bueno, espero realmente que les haya gustado esta reseña. Yo sé que es bastante larga, pero ya saben que a mí me gusta hablar todo sobre el oráculo, desestructurarlo completamente y verlo en cada una de sus puntos. Entonces de eso se trata esta serie, todo sobre él, y espero realmente que les guste. No se olviden de darle like a este video, comenten en los comentarios si les gustaría adquirir este tarot. No se olviden de suscribirse al canal y de seguirme en mis redes sociales. Abajito en la caja de descripción van a encontrar todos los links directos a mis redes sociales, porque lamentablemente hay personas que ya se están creando cuentas con mi nombre exacto, y pues bueno, hay siempre estas confusiones que luego pueden llegar, pueden llegar a estafas o problemas, ¿no? Entonces todos los links a mis redes sociales directos, originales, están en la caja de descripción, aquí abajito de este video. Así que muchísimas gracias por verlo, muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en una próxima ocasión. Oro y miel para todos. Bye.